Vamos a dar paso a uno de los grandes referentes de la traumatología de nuestro país para descubrir el concepto de rejuvenecimiento activo y conocer los últimos avances en el abordaje de las lesiones musculares y la sarcopenia. Démosle un fuerte aplauso al profesor Pedro Guillén. Casi no necesita presentación, pero os recordaré que es un médico cuya trayectoria ha estado siempre orientada a devolver a los pacientes las capacidades que la enfermedad les ha arrebatado. Es jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Clínica Centro en Madrid y miembro de las Reales Nacionales de Medicina, Farmacia y Veterinaria. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Cuando quiera. Buenas tardes. Muchas gracias, querido Sepp. La vida sin amistad es imposible. Yo te agradezco mucho la invitación. Pero antes del tema que voy a explicar, voy a mostrar algo que yo pienso que es tan trascendente en la medicina como fue los antibióticos del siglo pasado. Van a ver esto. Miren. La agencia japonesa, la agencia española, la japonesa, acaba de aprobar el uso de células reprogramadas para corregir enfermedades. Muchos de mis amigos saben que llevamos trabajando en esto tiempo y el equipo es uno en Estados Unidos, otro aquí y otro en Japón. Pero el de Japón es el padre de la idea, Yamanaka. Y yo pienso que ha sido justo que sea el primer lugar. La célula reprogramada, ¿qué ha ocurrido? Mirad, el sueño de los médicos es devolver las capacidades al enfermo que le ha secuestrado la enfermedad. Ese es el sueño. Y la medicina, si será, debe abortar la enfermedad antes que aparezca o una vez aparecido que la quite de raíz. Ese es el sueño. Que es tanto como decir que hay que curar sin parar el motor del hombre. Ya se logran algunas cosas importantes. Cuando este trabajo se inicia, había dos posibilidades. Aquellos que podían tomaban células de un embrión humano, lo cual es muy gordo, y esas células embrionarias de 4 a 5 semanas de gestación, el embrión es hasta 8 semanas y a partir de 8 semanas es feto, tomar células de esos embriones, que son células pluripotentes, totipotentes, como quieran, y son capaces de producir cualquier tipo de tejido. Eso fue una tentativa y una tentación para grupos, y yo no estoy seguro que esto no se haya hecho en algún país de allá. No en la Europa que se entiende occidente, no, de allá. No tengo la seguridad de que no se haya hecho. Pero en las limitaciones éticas que tenías, pues se cortó esa idea porque tener células en ese sentido tenías que sacrificar un embrión humano. Pero un traumatólogo, pues Yamanaka es traumatólogo, hizo la especialidad en Japón y una vez terminada no le gustó la trauma y se dedicó a investigar. Él había oído
me comentó que estaban en Estados Unidos haciendo una cosa, él le llamó la atención y fue. Le dijeron, a los 6 meses se va usted. Y a los 6 meses vino el gobierno americano y dijo, se va. Y le dice el jefe, cuidado, acaba de publicar un trabajo en Cell y mañana mandamos otro en Nature del trabajo de este chico. Y entonces el gobierno dice, le damos 1 año. No llegaron a saludarlo y le dan 1 año. Al año cuando vienen, le dicen, si quiere usted hacer americano. El año 6, él logra una célula de un ratón adulto volverla embrionaria. Se publica y le dan el premio Nobel. Y le dan el año 12 el premio Nobel. Pero él lo hace el año 6. Ahí está, el año 6. Yo estoy dando estos datos, ¿por qué? Pues es como una acusación a las agencias. Si esto es tan bueno como parece, ¿por qué se han tardado 20 años en hacer esto? ¿Quién son los responsables de frenar? Porque podían pensar, la investigación translacional en la que va del banco de trabajo o laboratorio a la almohada. Querido amigo Vicente, han tardado 20 años en conceder todo esto. Han visto muchos peligros y lo han comprobado que no están. Pues haberlo hecho antes, porque si es verdad todo esto que va a resultar, son culpables todas esas agencias que tanto frenan cuando debían estar ayudando. Bueno, pues la han aprobado y como ven dice ahí, con condiciones, porque las agencias cuando te aprueban algo te dicen, puede usted usarlo, pero no han hecho eso. Le han dicho, los 70 primeros me los trae usted aquí, los estudiamos y si es así, continúa. Me parece bien, yo en eso no tengo nada que objetar, pero como muy bien me decía ayer Yamanaka, que hablé por teléfono, me dijo, pero pues esto pueden haberlo hecho hace mucho tiempo. Sin embargo, el ministerio que se llama de Sanidad, Trabajo y Bienestar, se llama así. Aquí hay un ministro para cada uno de esos ministerios, pero allí hay uno para todos esos, lo ha aprobado. Y entonces, pues empieza la fabricación y ya la fábrica lo ha producido. ¿Y esto qué significa? Pues que estamos a punto de retrasar el reloj biológico de nuestra célula. Es decir, el que tiene 70 años, retrotraerle a otra edad. ¿Cómo? Actuando sobre la célula, pero al epigen. Yo he querido hacer esta entrada porque yo de lo que vengo a hablar de esto y además por culpa de Josep, que me lo impuso. Vengo a hablar de esto, pero no abandono este punto porque está enlazado con todo lo que hemos hecho. Los productos no salen hasta octubre y la fabricación se detiene en el día en que han cumplido los 70, pasan al ministerio, pero podéis, los muy jóvenes, sabéis meteros enseguida en esa publicación, que es una de las cosas. Pero bueno, en este momento estaba Irán, estaba muchas más cosas y no, pero esto ha sido publicado en la prensa. Ya ha pasado desapercibido. Y sin embargo es una noticia de ya digo, creo que tiene el alcance o la magnitud que puedo tener los antibióticos, porque va a ser una nueva forma de aplicar tratamientos. En los 10 que han hecho en enfermos de corazón que estaban esperando un trasplante y como no hay tantos dadores, en que han hecho 8 de ellos bien. Y lo bueno es que en 2 no. ¿Por qué? Pues
Habrá que verlo. Y es por eso han dado una prórroga de esto. Y entonces, una explicación, yo voy a hablar de esto mismo, pero en otra rama, que es la lesión muscular. Muchas cosas de estas las doy porque las conoce muy bien, pero la célula muscular en el hombre edado o en el deportista que se lesiona necesita una reparación. Nosotros creemos, porque estamos aquí y vemos deportistas, que la lesión del hombre deportista es trascendente, pero ¿han visto ustedes todos estos señores que ya van agachados por la pérdida de esa capacidad de reparación que tiene la célula muscular? Y el hombre es más longevo. Eso aumenta. Y si es más longevo, serán más casos. Y si se hace más deporte, más. Por tanto, esto del músculo tenía mucho valor. Y yo ahí hablo de una división celular, que hoy alguna de ellas, de esas parcelas, se discute. Pero bueno, sea o no real que sea una división simétrica o asimétrica, el hecho es que hay unas células que van produciendo unos fibros musculares y unos músculos. Y entonces, esas células que producen, pues van disminuyendo con la edad. Y en un accidente se ponen en marcha. Esas células, que pueden ser usadas de dos formas para quitar o dar función, que sería la sarcopenia. Sarcopenia es, que siempre que hay en medicina penia es pobreza. Pandemia, anemia, leucopenia, pobreza de músculo. La pobreza muscular es la sarcopenia y la lesión. Las dos cosas van unidas en este trabajo. Yo he visto, esta es la estadística en nuestra casa, sobre el número de urgencias que tenemos en Clínica Centro, 53.000 de traumatología al año, de las cuales de rodilla, que se la estrella en la casa, son el 20%, pero la lesión muscular son el 3%. O sea, que son 1.880 las que se ven en un año lesiones musculares. No he puesto ahí sarcopenia porque como tal, no, sarcopenia como osteoporosis no es el tema que yo quería tratar. Y entonces ahí ven las moléculas de Yamanaka, que son 4, ahora esencialmente van al SOX 2 o SOX 5, pero estas son células, como ven ahí, que son similares a las células embrionarias. ¿Cuándo aplicas estas 4 moléculas en ellas? Son la IPS, es célula, pluripotente inducida. Les has inducido a que tenga esa capacidad de ser pluripotente y poder producir cualquier tejido allí donde se le coloca. Miren, cuando él publica el trabajo en Nature, siempre que hay un trabajo de esta calidad, los grupos de investigación del mundo entero se mueven a ver si lo que ellos dicen en el trabajo lo puede replicar cualquier grupo en un banco de trabajo. Y entonces, un amigo mío, que hoy trabaja en este grupo, Manuel Serrano, estando en Barcelona, hace este trabajo y ve que en todos los animales aparece un cáncer. Es verdad que replicaba, y ese trabajo es muy importante. Pero bueno, a mí no me asustó nada, porque si a mí me anestesian con 10 gramos de propofol, me muero. Me ponen medio y me pueden anestesiar y me operan. Es decir, que yo sé que las grandes dosis producen muchas cosas, entre otras una parada cardíaca o cualquier cosa. Y sabe Josep de esto, que se empezó a bajar la dosis, ya no hubieron tumores. Pero yo felicito a mi amigo Manuel Serrano,
que ahora trabaja, como digo, en el grupo de Alton Labs, estamos nosotros, porque él hizo ese trabajo muy importante y estuvo en Nature algún tiempo. El trabajo es aquel que ven allí, que nosotros hicimos sobre de tumores. Era primero el de Yamanaka, el segundo, y aquel tercero nuestro, que era la reprogramación parcial in vivo alivia las marcas del envejecimiento. Ese era el título más o menos que queríamos darle. Ese trabajo. Entonces, ¿por qué yo podía poner en marcha la reparación de un músculo roto o de un músculo viejo? Se vieron que las células satélite estaban frenadas por el VNT que ven ahí 4. Es una proteína que está alta y con lo cual las células satélite no se ponen en marcha. Pero si tú le bajas inmediata un traumatismo, por ejemplo, descienden y aparecen las fibras de reparación. Entonces encontramos ese producto, que era una proteína, en el grupo de Juan Carlos Ispizúa y el nuestro, empezamos a tratar de frenar la cantidad de esa proteína en el músculo. Y este es el primer hombre que dijo sarcopenia. Hasta entonces se hablaba de pobreza muscular y él puso el nombre. Y entonces, ¿qué existía? Dice él, está copiado un trabajo de él. ¿Qué existe para corregirla? Nada. Todo esto no es nada. Si cree alguien que va a corregir la pobreza muscular con el ejercicio, puedes sigue con pobreza aunque tenga una fibra muscular muy potente porque la has potenciado tú. Pero si el deporte produce células, eso no se lo cree nadie. La que hay la potencia la pone muy hermosa y en buen funcionamiento, pero eso de producir nada. Hábito alimentario y proteínas, pues toma proteínas, toma lo que quieras. Vas a formar tejido. ¿Por qué? El ejercicio fármaco. Y él hace eso. Nosotros tenemos 206 huesos. Y el peso mío, yo peso 71 kilos, peso es el 44% tendón y músculo y el 14 hueso. Por tanto, el ser humano, el 57%, 58% de su peso, el aparato locomotor del cual estamos hablando. Así que, como el deporte lo exige, el de más peso del frondoso árbol que es la medicina, en la rama más potente, el aparato locomotor. Así que estamos dentro de la disciplina que nos va a ocupar mucho tiempo. No quiero comentar la lesión directa en un traumatismo muscular o la indirecta porque es conocida a todos ustedes. Aquí es el número de lesiones que puede aparecer según los deportes y demás. Y estos datos, yo de una doctora que fue al Comité Olímpico. De los olímpicos que fueron a Tokio, 600 más o menos, solo 5 no pudieron competir y fueron perfectos. Se lesionaron allí durante la preparación. Y qué casualidad, 4 músculos y un esguince de tobillo, lo cual significa que la causa más frecuente en lesión en el deporte es el músculo. Por tanto, dedicarle tiempo al músculo es importantísimo porque es la más frecuente. Unas fracturas son pocas, los ligamentos son regularmente pocos, pero lo que es el músculo roto es cada día una lesión. Por tanto, eso. Entonces, en este trabajo que ven ahí, que es el mismo que yo le hablaba antes, lo que se pretendió es retrotraer una célula vieja a una célula joven, frenando esa proteína para multiplicar las células satélite. Y se logró que había formado gran cantidad de tejido.
A estos animales que ven ahí, ratones, estos ratones han nacido todos en Oviedo, de López Otín, un gran investigador español, al que yo quiero mucho y admiro. Y él tiene ratones con progeria viejos, y llevamos allá, y eran ratones hermanos de camada, y se le aplicaron estas moléculas y se hicieron histología de ellos, que luego vamos a ver. Estos son dos hermanos de camada. Se le puso ese producto a uno y al otro no se le puso nada. Y a los 2 días el que se le inyectó empezó a correr. Y vivió muy activo y el otro seguía quieto. Estos animales fueron sacrificados, en este trabajo está también Yamanaka, y dimos estos animales fragmentos de hígado, de páncreas, de hueso y demás, y los dictámenes eran: un ratón es viejo y el otro es joven. Los dos eran hermanos de camada. Esto significaba que aquella molécula, como él ahora mismo acaba de ser aprobada, era capaz de retrotraer la función de una célula atrasando su reloj biológico. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Nos fuimos al músculo y lo que ven ahí, como la repoblación parcial in vitro promueve la formación y remodela el nicho de las células madre. Este trabajo, publicado, como ven, en la revista Nature, tuvo mucho impacto, porque hacíamos que el músculo se recuperara en un 60% antes y en los viejos la sarcopenia se corrigiera. Y ahí tienen el ejemplo. Arriba era la sangre del animal que no se le había inyectado nada. Ahí está la pobreza de fibra muscular. Y abajo se le había aplicado el producto y ahí está la riqueza. Por tanto, era verdad que se producía. Y ahí está el experimento. Además seleccionado por Carlos Pisúa, un español, y por Yamanaka. Los factores de Yamanaka se inyectaban en estos ratones que he dicho nacidos en Oviedo y luego se les daba, ya tenían el factor que podía eliminarse y que eran las 4 moléculas Yamanaka. Entonces a ese animal se le dio cardiotoxina que lesiona el músculo o le dábamos un traumatismo. Hicimos las 2 cosas. Y entonces al animal se dejaba caminar y se le ponía en el agua que iba a beber la doxiciclina. La doxiciclina libera los factores Yamanaka. Y aquel animal, al liberarle los factores Yamanaka, en sangre empezaba a mejorar de su lesión muscular y aquellos ratones viejos empezaron a ser más jóvenes muscularmente. Parece ser que el 60% acortaba el tiempo. Este es el trabajo final primero, que era factor de Yamanaka, que son los mismos que él ahora mismo acaba. Bueno, se han quitado varios porque tenían factores teratógenos, tumorales, pero bueno, son ellos. Lo que hicimos es la inhibición del 1,4 para que se pudiera regenerar el músculo. Aquí son otra vez imágenes de la riqueza que hay en el derecho y la pobreza en el izquierdo. O también que es otra imagen que cómo esa señal roja ha aumentado en la cifra. Pero vean esta diapositiva puede ser envidia para muchas sociedades deportivas de este país. Yo he comunicado esto en muchos sitios, pero la sorpresa fue que un día nos llamó la NBA
esos médicos que hay allí. Y yo contacté con Emilio Butragueño, que conocía a uno de ellos, y dijeron ellos, nos ponemos en contacto con usted por esto de los músculos. Nosotros nos preocupamos de las lesiones musculares de nuestros deportistas. A mí me sorprendió muchísimo y tuvimos 3 reuniones por videoconferencia con ellos y ellos quieren que nosotros le hagamos el trabajo para esto. Y dijo, ¿ustedes necesitan algo? Le dijimos no, y sí necesitamos, pero dijimos que no, porque estamos ahora en el condrocito, en la artrosis, y más cosas, no es bueno tocar muchas cosas a la vez. Eso está aparcado, pero nadie, ni FIFA, ni UEFA, nadie, y lo comunicamos, nadie. Y sin embargo, esto que no dijimos nada, tuvo esta reunión. Y lo digo porque se lo merecen, y esos 3 señores estuvimos varias veces, estaba todo el equipo de Yamanaka, estaba el equipo que es Pisúa, en Rabadán, etc. Entonces, ¿qué va a ocurrir si todo esto es verdad? Pues que vamos a morir jóvenes lo más tarde posible. Es decir, en mejores condiciones. No quiere decir que no se va a morir, pero no se trata de recrear nada. Pero la longevidad está ahí. Es verdad que cualquier enfermedad que se tiene, si hay envejecimiento, el pronóstico es peor. Cuando la plaga nuestra que hemos tenido del virus, se usó el edadismo en España y en todos los países del mundo. Si yo estaba en un sitio que tenía 80 años y un niño de 8 años estaba allí y no había más que un pulmón, era para él y no para mí. Eso es lo lógico. Lo veo así. Eso se llama edadismo. Y existió porque no había máquinas para todos. Pues lo que va a ocurrir es que cuando tú tienes una enfermedad y tú eres así como esa mujer edada, vamos a dejarla en edada, el pronóstico es peor. Claro que la fractura de cadera es muy buena en un chico joven, pero una mujer de 95 años hay muchos motivos para que allí ocurra cualquier cosa. Y se sabe que en el primer año muere un tanto por ciento altísimo de la fractura de cadera. Y nadie le dice nada, porque ¿qué vas a decir? Es una complicación. Pues lo que yo estoy hablando será que eso no va a ocurrir tanto. Vas a poder defenderte mejor. No es que estos dibujos pertenecen al Alton Labs, esa es una persona. Entonces, usted puede decir, Pedro, ¿y qué haces tú aquí hablando de esto? Pues hay una cátedra de medicina regenerativa, tenemos nosotros, y hemos hecho todas estas publicaciones dentro del grupo, porque tenemos mucho interés y creemos que debe haber una forma distinta de qué hacer con una enfermedad. ¿No? Ya está bastante bien, ahí está este dibujo de un grupo americano, fíjense, cuando pasan ese pico, son los 40 años, pues empieza a descender. Eso lo podemos no querer mirar, pero esto es así. Aquel señor es el mismo. Y tú sueñas que haya un aparatito de estos y pases y te dé, pero eso no es así. El aparatito está en que pueda ser una célula reprogramada. Esta otra es otro del envejecimiento de este grupo. El objetivo es identificar los mecanismos y luego encontrar las estrategias. Esta es de lo mismo. Este grupo se hizo también de ratón viejo a ratón joven y no perdura la acción de la sangre del joven en el viejo ratón, no perdura tiempo, no es verdad. Es un momento determinado, pero enseguida se apaga. La medicina regenerativa es una cosa que está ahí. No parece esto llamativo. En el siglo
hace 37 siglos, este hombre, en el tercer libro suyo, el Deuteronomio, escribió que anima carni in sanguine es, que la cura de la carne está en la sangre. Fíjese, hace 37 siglos. Y sin embargo, hace poco le llamó el término de medicina regenerativa. Y si sois aficionados a la lectura, si leéis, Esquilo escribió esta obra que se llama Prometeo encadenado, porque fíjense qué idea más buena la de esta obra. El gran dios Zeus tiene otros dioses de segundo orden y un dios de segundo orden se disgusta porque ve sufrir al hombre y sin embargo Zeus tiene la solución y se baja sin permiso de Zeus y le da el fuego, que es el signo en la novela que es la sabiduría, para que no sufra. Y se cabrea el Zeus y lo castiga y lo ata en una piedra. Y un ave va todos los días, pero se come el hígado. Por el día y por la noche se regenera. Fija qué curioso que elige también un órgano que es verdad que se regenera. En los trasplantes de hígado se pone un tercio de hígado y luego se forma el hígado entero. O sea, quiero decir que ya hablaron de medicina regenerativa sin saberlo, Esquilo, 27 siglos atrás. Nosotros tenemos nuestra historia puesta en la célula. Cada uno tiene en su célula la historia. Y esa historia, ¿qué ocurrió con la oveja Dolly? Con esto termino. Pues que tomó la célula del macho y la célula del hombre y en una placa formó un animal. ¿Pero qué ocurrió? Sí, señor, fue el primer vertebrado superior clonado por el hombre. Sí, señor. ¿Pero qué ocurrió? Que cuando debió ser cordera, era una vieja oveja. Porque la célula que había en la placa de Petri, en una y otra, tenía tantos años. Y allí nadie le borró la edad. Y nacieron todos viejos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el claustro materno ocurre algo impresionante, que es cuando se unen las dos células, borra la edad y se queda en cero. Y ahí no hay. Por eso no hay que, en la medicina no ha llegado a hacer más cosas de crear un animal en laboratorio porque todos nacen viejos. Porque nacen con la edad que tiene la célula que lo produce, si es que tienes éxito. Porque no hay un claustro materno que borra la edad. Dicen los embriólogos que deja aquello que es necesario para su vida. ¿Es verdad? Bueno. Entonces, la ingeniería tisular es esto que le quiero comunicar y la investigación es rejuvenecer tejidos, estamos en ello. Esto del Instituto de Salud de Estados Unidos para ver las lesiones musculares o de Madrid también, pero que ya no interesa, esta es la división que hemos visto. Estas son las figuras que mandamos a Nature, como en la izquierda era un músculo no tratado con mucha fibrosis y el de la derecha era un músculo normal. Y no habíamos hecho más que aplicarla, no aplicar la molécula, darle a beber la digoxina a aquella rata. Estas son investigaciones, pero en resumen esta última investigación es que confirmó que los ratones vivían más sanos y más tiempo. Quiero terminar, este es el profesor Juan Carlos Ispizua, con el cual trabajamos en todos estos estudios, todos son los grupos de investigación. Y esto es Alton Labs. Y ahí está Yamanaka, arriba está al lado del que lleva la camisa, ese es Yamanaka, que se firmamos el trabajo y estamos nosotros en otra rama, rejuvenecer los órganos para retroceder el reloj biológico del hombre, morir joven. Pero tanto hemos hecho, prácticamente nada. Solo el dedo gordo del pie lo hemos metido en esa fuente de la juventud. Queda tanto por hacer, pero
creedme que yo sí que pienso que esto es un nuevo camino de la medicina y será una nueva forma de hacer medicina, usando la célula reprogramada a edad más joven. Muchas gracias.